¿Te imaginas dedicar casi 30 años de tu vida a Dios y descubrir, después de morir, que estabas equivocado sobre todo? ¿Y si Jesús se te apareciera y te revelara que los primeros en ser retirados no son los peores, sino los más cansados y los más cómodos espiritualmente? Escucha ahora este testimonio que está sacudiendo a miles. Mi nombre es Moisés Rafael Castillo Mendoza y tengo 52 años. Durante casi 3 décadas completas, serví como rabino en una sinagoga prominente de Monterrey, Nuevo León, dedicando absolutamente cada momento de mi existencia al estudio exhaustivo de la Torá, los escritos proféticos de nuestros padres, las interpretaciones rabínicas milenarias y las tradiciones sagradas que se han transmitido de generación en generación a través de los siglos. Crecí en el seno de una familia profundamente arraigada en la fe judía ortodoxa, donde mi bisabuelo había sido rabino reconocido en Europa del Este antes de emigrar a México. Mi abuelo continuó ese legado sirviendo fielmente durante 45 años en una sinagoga de la Ciudad de México. Mi padre estudió intensamente en las yeshivás más respetadas y desde que tengo memoria, fui preparado meticulosamente para continuar este linaje sagrado que significaba absolutamente todo para nuestra familia. Recuerdo con claridad absoluta las tardes interminables pasadas en la yeshivá, estudiando cada línea del Talmud con una dedicación casi obsesiva, memorizando pasajes completos de las escrituras en hebreo, arameo y ladino, debatiendo apasionadamente con otros estudiosos rabínicos sobre cada palabra, cada letra, cada punto diacrítico de los textos antiguos, buscando entender los misterios ocultos en cada versículo. Mi esposa, Rebeca Esther Garza Salazar, y yo criamos a nuestros 5 hijos varones en la observancia estricta de la fe de nuestros antepasados, celebrando cada Shabbat con solemnidad reverente, observando meticulosamente cada festividad del calendario judío, enseñándoles las 613 mitzvot que gobiernan absolutamente cada aspecto de la vida diaria de un judío devoto, instruyéndolos en las leyes dietéticas kashrut, las oraciones diarias obligatorias y el respeto profundo por las tradiciones que nos conectaban directamente con Abraham, Isaac y Jacob. Durante 29 años completos, creí firmemente conocer la verdad absoluta. Creí sin ninguna duda estar caminando en el único camino correcto hacia el eterno. Creí que mis estudios exhaustivos de décadas y mi dedicación inquebrantable a la observancia rigurosa me habían preparado completamente para entender los misterios divinos y reconocer al verdadero Mesías cuando finalmente llegara. Nunca en 1.000.000 de años imaginé que absolutamente todo lo que creía saber con total certeza se desmoronaría por completo hace apenas 8 días, el miércoles 15 de enero de 2026, cuando morí súbitamente durante la oración matutina y me encontré cara a cara con aquel a quien había rechazado, negado y hasta blasfemado durante toda mi vida adulta, con Yeshua HaMashiach, con Jesús el Nazareno, quien me mostró verdades tan absolutamente impactantes y devastadoras que ahora comprendo que toda mi vida religiosa anterior había sido una preparación equivocada basada en tradiciones humanas que oscurecieron la verdad divina. Aquella mañana del 15 de enero comenzó como cualquier otro día ordinario en mi rutina religiosa establecida durante décadas. Me levanté antes del amanecer como siempre lo hacía para las oraciones matutinas obligatorias. Me lavé las manos siguiendo el ritual prescrito exactamente como me habían enseñado desde niño. Me puse mi talit de oración con las franjas azules que había heredado de mi padre, quien lo había heredado de su padre. Ajusté cuidadosamente mi tefilín en la frente y el brazo izquierdo según las medidas exactas establecidas por los sabios, y comencé a recitar las bendiciones matutinas en hebreo que había memorizado tan completamente que mi boca las formaba automáticamente sin necesidad de pensamiento consciente. La sinagoga
todavía estaba en silencio a las 5:47 de la mañana, cuando llegué para preparar todo, antes de que arribaran los demás miembros de la congregación para el servicio de Shayarit a las 6:30. Había estado experimentando algunos dolores leves en el pecho durante las últimas semanas, pero los había descartado completamente como simple indigestión o estrés relacionado con las responsabilidades administrativas de liderar una congregación de más de 300 familias. Esa mañana específica, mientras me inclinaba en reverencia durante una de las oraciones antiguas, el dolor en mi pecho se intensificó repentinamente de manera abrumadora, transformándose en una presión aplastante que parecía estar exprimiendo mi corazón como si fuera una esponja. Intenté enderezarme, pero mis piernas se negaron a responder a las órdenes de mi cerebro. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes, volviéndose cada vez más oscura. Traté desesperadamente de gritar, para pedir ayuda, pero ningún sonido salió de mi garganta paralizada. Lo último que recuerdo claramente del mundo físico fue caer hacia adelante, mi frente golpeando el frío piso de mármol de la sinagoga, mientras el talit se enredaba alrededor de mi cuerpo inmóvil, pensando en ese último momento de conciencia terrenal, que después de toda una vida dedicada al servicio religioso, estaba muriendo solo en el lugar que había sido mi segundo hogar durante casi 30 años. La transición de la vida física a lo que vino después no fue gradual ni suave de ninguna manera. No experimenté el famoso túnel de luz que tantas personas describen en sus testimonios de experiencias cercanas a la muerte. No floté pacíficamente sobre mi cuerpo, observando desde arriba, mientras los paramédicos trataban de revivirme. No vi un desfile reconfortante de recuerdos felices de mi vida pasada. En cambio, en un instante absoluto pasé de estar en agonía en el piso de la sinagoga a encontrarme completamente consciente en un lugar que desafía toda descripción humana adecuada. Estaba de pie en lo que solo puedo describir como una sala inmensa, cuyas dimensiones parecían expandirse infinitamente en todas direcciones simultáneamente, con paredes que no eran exactamente paredes, sino más bien límites de existencia que separaban diferentes realidades. La atmósfera misma de ese lugar pulsaba con una energía viviente que podía sentir vibrando a través de cada partícula de lo que ahora era mi ser consciente, pero incorpóreo. La luz que llenaba ese espacio no provenía de ninguna fuente identificable como el sol o lámparas, sino que parecía emanar simultáneamente de todas partes y de ninguna parte, penetrando absolutamente todo sin crear sombras de ningún tipo. Los colores que percibía en ese lugar incluían tonalidades que nunca había visto en la Tierra, frecuencias visuales completamente nuevas para las cuales no tengo palabras en ningún idioma humano, porque mis ojos físicos nunca fueron diseñados para percibirlas. Había una música de fondo que no era exactamente sonido en el sentido convencional, sino más bien una armonía que resonaba directamente en el núcleo mismo de mi conciencia, haciéndome vibrar en sincronía con frecuencias que sentían como si fueran la estructura fundamental de la realidad misma. Entonces, lo vi caminando hacia mí desde una distancia que era imposible de calcular, en ese espacio donde las leyes normales de perspectiva y geometría no parecían aplicarse correctamente. Supe instantáneamente quién era, incluso antes de que llegara lo suficientemente cerca como para ver claramente sus rasgos, no por haber visto pinturas religiosas cristianas ni imágenes artísticas, sino porque algo en lo más profundo de mi ser espiritual lo reconoció inmediatamente a nivel celular. Era Yeshua, era Jesús, era precisamente aquel a quien yo había pasado décadas rechazando categóricamente, negando como el Mesías prometido, descartando como un falso profeta rabioso que había engañado a millones, llevándolos por caminos de error, lejos de la verdadera fe judía. Mi primer instinto fue retroceder, alejarme, negar lo que mis ojos espirituales estaban viendo tan claramente.
pero descubrí que no podía moverme en absoluto, paralizado no por fuerza física, sino por la absoluta presencia abrumadora de santidad pura que emanaba de él. Sus ojos al mirarme no mostraban la ira justificada que yo merecía después de toda una vida rechazándolo, sino algo infinitamente más devastador, una combinación de amor incondicional tan profundo que dolía físicamente percibirlo, mezclado con una tristeza profunda por todos los años que había desperdiciado en tradiciones religiosas muertas, mientras rechazaba la verdad viviente que ahora estaba frente a mí. Cuando finalmente habló, su voz no llegó a través de sonidos audibles que vibraran en el aire, sino que resonó directamente dentro de mi conciencia, como si sus palabras estuvieran siendo escritas con fuego en las tablillas de mi alma. Moisés Rafael, dijo pronunciando mi nombre completo, de una manera que me hizo comprender que él conocía absolutamente todo sobre mí. Cada pensamiento que había pensado, cada palabra que había pronunciado, cada acción que había realizado, cada motivación oculta detrás de cada decisión religiosa que había tomado durante 52 años de existencia. Dedicaste tu vida entera a estudiar las escrituras que testifican de mí, pero rechazaste reconocerme cuando te señalaban directamente hacia mí. Memorizaste las profecías que describían mi venida con detalles específicos, pero cerraste tus ojos deliberadamente cuando se cumplieron exactamente como estaba escrito. Enseñaste a otros a esperar al Mesías, mientras simultáneamente rechazabas al Mesías, que ya había venido, había muerto, había resucitado, y ahora está de pie frente a ti en este momento. Sus palabras no fueron pronunciadas con ira condenatoria, sino con una mezcla desgarradora de corrección amorosa y profunda tristeza que atravesó todas mis defensas teológicas cuidadosamente construidas durante décadas de estudio rabínico. Cada sílaba que pronunció era verdad absoluta imposible de negar o racionalizar, exponiendo la ceguera espiritual autoimpuesta que había gobernado toda mi vida adulta. Quise argumentar, defender mi posición teológica, citar los pasajes del Talmud que enseñan que Jesús fue un falso Mesías, presentar todas las razones rabínicas por las cuales rechazamos las afirmaciones cristianas, pero descubrí que en su presencia, cada argumento que había usado durante años se evaporaba instantáneamente, revelándose como completamente vacío de sustancia real. Has sido traído a este lugar por una razón específica que servirá a propósitos que van mucho más allá de tu comprensión actual, continuó mientras el espacio a nuestro alrededor comenzaba a transformarse de maneras que desafiaban completamente la lógica física normal. Te mostraré verdades que destruirán completamente todo lo que creías saber sobre quién será salvado y quién será juzgado cuando llegue el momento de la separación final. Lo que estás a punto de presenciar cambiará no solo tu comprensión de la fe, sino también tu comprensión de quiénes realmente están preparados para lo que viene muy pronto. Faltando apenas 8 días, comenzará una separación que revelará la verdadera condición espiritual de cada persona que afirma conocerme. Los criterios para quién será llevado primero y quién permanecerá sorprenderán absolutamente a todos, incluyendo a aquellos que se consideran los más religiosos y preparados espiritualmente. La atmósfera misma comenzó a cambiar drásticamente a nuestro alrededor mientras él hablaba. Las paredes de ese lugar comenzaron a volverse translúcidas, revelando vistas de realidades espirituales que normalmente permanecen ocultas de la percepción humana ordinaria. Pude sentir su mano, aunque no era contacto físico, sino algo infinitamente más sustancial, colocándose sobre mi hombro en un gesto que comunicaba simultáneamente autoridad absoluta y ternura paternal. «Prepárate para ver lo que pocos han visto», dijo con una voz que contenía ecos de eternidad. «Lo que presenciarás desafiará cada suposición teológica que has sostenido durante décadas de estudio religioso. El hermoso lugar donde estábamos
comenzó a desvanecerse gradualmente, siendo reemplazado por una visión que me dejó completamente sin aliento por su magnitud impresionante. De repente, nos encontrábamos suspendidos sobre lo que reconocí como la Tierra, pero no el planeta físico visto desde el espacio exterior, sino algo mucho más revelador y aterrador. Podía ver simultáneamente a través de edificios, a través de paredes, a través del tejido mismo de la realidad material, percibiendo no solo las estructuras físicas, sino las realidades espirituales invisibles que existían en dimensiones paralelas. Más importante y devastador aún, podía ver directamente dentro de los corazones de las personas, percibir la verdadera condición espiritual de la humanidad de maneras que me sacudieron hasta el núcleo mismo de mi ser. Lo que se desplegó ante mis ojos espirituales fue simultáneamente glorioso y absolutamente desgarrador en su honestidad brutal. Vi lo que parecía ser un campo agricultor masivo que se extendía más allá de cualquier horizonte visible o calculable, lleno de tierra increíblemente rica y fértil, que prácticamente vibraba con vida y potencial creativo. Pero este no era un campo de cultivo ordinario para producir alimentos terrenales. Mientras observaba con asombro creciente, plantas comenzaron a brotar de la tierra creciendo con una velocidad sobrenatural imposible que desafiaba todas las leyes naturales de botánica. Cada planta individual representaba un alma humana específica, alguien que en algún momento de su vida había hecho una confesión de fe, aceptando a Jesús como Salvador personal. Millones sobre millones de estas plantas espirituales llenaban el campo hasta donde mi vista podía alcanzar, cada una absolutamente única en sus características, pero claramente parte del mismo jardín divino, cultivado por el Padre Celestial. Algunas de estas plantas espirituales se mantenían altas y vibrantes con sus hojas de un verde brillante intenso, estirándose con confianza hacia la luz celestial que brillaba desde arriba. Otras parecían considerablemente más pequeñas y frágiles, como brotes nuevos que apenas comenzaban su crecimiento espiritual, pero aún claramente vivas y conectadas a la fuente de vida divina. Jesús dirigió mi atención específicamente hacia diferentes secciones de este paisaje espiritual increíble que representaba a toda la cristiandad global. Mira cuidadosamente cómo están posicionadas estas plantas, dijo con una voz que contenía múltiples capas de significado. Observa dónde han elegido echar raíces. Nota cómo han crecido o dejado de crecer. Presta atención a su condición actual, porque lo que estás viendo es la verdad espiritual que permanece oculta de la vista humana ordinaria, pero que es completamente visible desde la perspectiva celestial. Ahora, observa con mucha atención lo que sucede a continuación, porque esto revelará verdades que la mayoría de los cristianos no están preparados para aceptar o enfrentar. Lo que presencié en los siguientes momentos transformó completamente mi comprensión de quién realmente está preparado para encontrarse con Dios y quién meramente se ha estado engañando a sí mismo con rituales religiosos vacíos. Noté inmediatamente algo que contradecía completamente mis suposiciones previas sobre cómo Dios organizaría a su pueblo. Las plantas más fuertes y saludables no estaban agrupadas cómodamente en el centro protegido del campo, como yo naturalmente hubiera esperado basándome en la lógica humana. En cambio, estaban dispersas estratégicamente por todas partes y, sorprendentemente, muchas de las plantas más robustas y resistentes estaban situadas en los bordes exteriores peligrosos, el perímetro mismo de este jardín espiritual donde enfrentaban la mayor exposición a elementos amenazantes. Estas plantas perimetrales permanecían completamente inquebrantables, con sus colores radiantes intensos y su postura segura y confiada, a pesar de todas las tormentas espirituales severas que obviamente habían enfrentado y superado. Mientras tanto, para mi absoluta sorpresa,
Muchas plantas ubicadas en las áreas más centrales, supuestamente protegidas del campo, parecían estar luchando significativamente, no muertas ni muriendo exactamente, pero mostrando signos inequívocos de cansancio espiritual profundo y desgaste prolongado. Algunas estaban visiblemente encorvadas, como si cargaran pesos invisibles aplastantes que doblaban sus tallos. Otras se inclinaban peligrosamente hacia un lado por puro agotamiento acumulado durante años de lucha continua. Muchas más parecían estar marchitándose gradualmente a pesar de estar arraigadas en exactamente la misma tierra rica y nutritiva que sostenía a sus contrapartes espirituales mucho más fuertes y vibrantes. Jesús comenzó a explicar pacientemente las realidades espirituales profundas detrás de lo que superficialmente parecía simple agricultura divina. Estas plantas que estás observando representan específicamente a mi pueblo genuino, aquellos que verdaderamente me aceptaron como Señor y Salvador con fe sincera en algún momento de sus vidas, dijo con una voz que combinaba enseñanza clara con compasión infinita. Pero debes entender algo absolutamente crítico. Estar plantado firmemente en mi campo espiritual no garantiza automáticamente fuerza espiritual continua, ni preparación adecuada para los eventos que vienen muy pronto. Dentro de apenas 8 días exactamente, el 31 de enero de 2026 traerá una separación divina masiva, como ninguna que el mundo moderno haya presenciado jamás. Los criterios específicos para quién será llevado primero en esta separación sorprenderán absolutamente a todos los que se consideran preparados espiritualmente basándose en sus propias evaluaciones religiosas superficiales. La escena ante mí comenzó a cambiar revelando capas adicionales de verdad espiritual que nunca hubiera podido imaginar por mi cuenta sin esta revelación divina directa. Las plantas más fuertes y saludables que permanecen firmes especialmente en el perímetro peligroso, explicó Jesús mientras señalaba a ejemplos específicos dispersos por todo el campo, no son necesariamente las que han sido cristianas durante el período de tiempo más largo, ni las que ocupan posiciones oficiales de autoridad reconocida en sus iglesias denominacionales. Son creyentes específicos que han mantenido deliberadamente una relación personal íntima continua conmigo, a pesar de enfrentar tremendas pruebas constantes, oposición social severa y ataques espirituales intensos diseñados específicamente para destruir su fe. Son precisamente los que todavía buscan mi rostro fielmente en oración diaria profunda, sin importar cuán ocupados estén con responsabilidades terrenales. Son los que estudian mi palabra, las Sagradas Escrituras, no por mera obligación religiosa rutinaria, ni para impresionar a otros con conocimiento teológico, sino por un hambre genuina, insaciable de verdad divina y comunión personal conmigo. Son los que sirven silenciosamente a los demás en formas prácticas sin buscar nunca reconocimiento público, aplausos humanos o recompensas terrenales por su servicio sacrificial. Hizo una pausa significativa, permitiéndome absorber completamente el peso total de lo que estaba viendo y comprendiendo. Estos creyentes fieles específicos aprendieron a través de años de experiencias difíciles a depender total y completamente de mi fuerza sobrenatural, en lugar de confiar en sus propias habilidades humanas limitadas. Cuando las circunstancias de vida se volvieron absolutamente abrumadoras y aparentemente imposibles de soportar, estos guerreros espirituales no se retiraron cobardemente en autocompasión destructiva, ni me culparon amargamente por permitir sus dificultades. En cambio, se adentraron intencionalmente más profundo todavía en adoración sincera, intercesión ferviente y obediencia radical a mi llamado específico sobre sus vidas. Desarrollaron músculo espiritual genuino a través de temporadas prolongadas de prueba intensa que otros creyentes más débiles deliberadamente evitaron o abandonaron prematuramente cuando la presión se volvió incómoda.
Las plantas más débiles y marchitas contaban una historia espiritual completamente diferente y profundamente triste. Estos no son incrédulos que nunca me conocieron, ni falsos conversos que meramente profesaron fe superficial sin transformación real, explicó Jesús con una voz teñida de genuina tristeza paternal. Son cristianos absolutamente genuinos, que verdaderamente nacieron de nuevo espiritualmente, pero que simplemente se cansaron progresivamente en su largo viaje espiritual terrenal. Algunos comenzaron su camino de fe con tremenda fuerza y pasión ardiente, pero gradualmente, con el paso de los años, permitieron que las preocupaciones constantes del mundo materialista, las tentaciones sutiles y las distracciones interminables ahogaran lentamente su pasión original por mi reino eterno. Otros se acomodaron peligrosamente en su fe religiosa establecida, instalándose cómodamente en rutinas religiosas predecibles y rituales familiares sin mantener activamente el fuego espiritual intenso que una vez ardió brillantemente en sus corazones transformados. La mayoría de estos creyentes cansados específicos habían librado batallas espirituales buenas y honorables durante años e incluso décadas completas de servicio fiel. Habían servido fielmente en ministerios de iglesia local en múltiples capacidades, criado familias piadosas que honraban principios bíblicos, vivido vidas moralmente ejemplares que reflejaban valores cristianos, pero las batallas espirituales absolutamente constantes y agotadoras contra el pecado persistente, enfermedades crónicas, debilitantes, presión financiera aplastante y guerra espiritual, invisible e intensa, los habían desgastado gradualmente hasta que simplemente seguían mecánicamente los movimientos religiosos externos sin la relación vibrante personal que una vez los había sostenido poderosamente. Mientras observaba con comprensión espiritual creciente y corazón cada vez más quebrantado, algo absolutamente extraordinario y misericordioso comenzó a suceder ante mis ojos espirituales asombrados. Una mano divina enorme descendió majestuosamente de los cielos abiertos arriba del campo. Claramente, esta mano pertenecía al Padre Eterno mismo, interviniendo directamente en los asuntos humanos. La intervención divina no fue dura ni violenta de ninguna manera, sino más bien un acto deliberado de infinita misericordia paternal y amor incondicional hacia hijos amados que habían servido fielmente según su capacidad. La mano era increíblemente suave y tierna, pero también completamente decidida y llena de propósito divino, mientras comenzaba a seleccionar cuidadosamente plantas específicas de absolutamente todas las secciones del campo masivo. «Mira de cerca con todo tu entendimiento espiritual», dijo Jesús, con una voz simultáneamente llena de profunda tristeza por la necesidad de separación, pero también rebosante de compasión infinita por cada alma involucrada. Mi Padre Celestial conoce perfectamente los corazones verdaderos de absolutamente cada creyente individual sin excepción. Entiende completamente su condición espiritual real mucho mejor de lo que ellos mismos se entienden o evalúan objetivamente. Y ve claramente lo que necesitan espiritualmente con mucha más claridad que cualquier perspectiva humana limitada podría revelar jamás. La mano divina gigantesca se movía con precisión absolutamente perfecta e intención específica, arrancando cuidadosamente grupos de plantas cansadas con ternura paternal extraordinaria. Estas plantas no estaban siendo destruidas violentamente ni descartadas despectivamente como inútiles. En cambio, observé con asombro absoluto y lágrimas espirituales, mientras cada puñado de creyentes cansados era elevado gentilmente desde el campo terrenal de batalla y transportado directamente a la gloriosa presencia radiante del cielo celestial. Estaban siendo retirados misericordiosamente del campo de batalla espiritual intenso antes de los conflictos finales más severos y las tribulaciones más intensas que caracterizarían inevitablemente
el fin de esta era presente. Esta remoción divina específica no era de ninguna manera un castigo severo por fracaso espiritual percibido o fe inadecuada que no cumplió estándares mínimos. Era pura compasión divina perfecta por siervos genuinamente fieles que habían completado satisfactoriamente sus tareas terrenales asignadas específicamente y estaban simplemente demasiado agotados espiritualmente para soportar efectivamente lo que vendría inmediatamente después. El Padre amoroso estaba llamando misericordiosamente a casa celestial a aquellos específicos que habían librado sus batallas asignadas valientemente, terminado sus carreras designadas fielmente y mantenido la fe verdadera lo mejor que pudieron durante sus temporadas particulares de servicio asignadas divinamente. Algunos de estos creyentes cansados, que estaban siendo retirados, habían luchado heroicamente contra enfermedades crónicas severas y condiciones médicas debilitantes que minaron constantemente sus fuerzas físicas y limitaron significativamente su capacidad de servir activamente como antes lo hacían con vigor. Otros habían soportado tragedias familiares devastadoras, absolutamente desgarradoras, devastación financiera completa que destruyó todo lo que habían construido, o decepciones personales profundamente hirientes que los dejaron sintiéndose completamente vacíos emocionalmente y absolutamente agotados espiritualmente. Muchos más simplemente habían llegado a una edad avanzada natural donde sus cuerpos físicos deteriorados y mentes cansadas ya no podían manejar efectivamente la guerra espiritual increíblemente intensa que caracterizaría inevitablemente el período de la cosecha final de almas. Pero había otra categoría distinta de creyentes siendo retirados simultáneamente que me resultó considerablemente más difícil emocionalmente de presenciar sin sentir profunda tristeza. Eran cristianos que habían permanecido técnicamente genuinos en su fe básica de salvación, pero se habían vuelto peligrosamente tibios y mediocres en su devoción práctica diaria. Todavía asistían regularmente a servicios de iglesia por hábito y tradición, y se consideraban seguidores comprometidos de Cristo en sus propias mentes, pero sus corazones verdaderos estaban dolorosamente divididos entre prioridades celestiales eternas y preocupaciones terrenales temporales. Pasaban muchísimo más tiempo mental y emocional, pensando obsesivamente en entretenimiento secular, posesiones materiales acumuladas y relaciones mundanas superficiales que enfocándose seriamente en crecimiento espiritual genuino o avance activo del reino celestial. Estos creyentes tibios específicos no vivían en rebelión abierta, desafiante contra Dios, ni rechazaban conscientemente sus mandamientos claramente revelados, pero tampoco eran para nada integrales ni radicales en su compromiso real con sus propósitos eternos divinos. Habían desarrollado gradualmente un cristianismo peligrosamente cómodo y conveniente, que requería sacrificio personal mínimo y permitía disfrutar máximamente de placeres mundanos temporales sin culpa seria. Cuando finalmente llegaran al cielo eterno, sus recompensas celestiales serían lamentablemente mínimas y decepcionantemente pequeñas, porque habían invertido muy poco consistentemente de su tiempo precioso, energía valiosa y recursos abundantes en asuntos eternos que realmente importaban. La mano divina masiva se movió exactamente 3 veces distintas y deliberadas por todo el campo extenso, recogiendo cuidadosamente cada vez a diferentes grupos específicos de creyentes y transportándolos instantáneamente a su recompensa eterna apropiada en el cielo. Con cada retiro sucesivo, el campo terrenal se volvía visiblemente menos concurrido, pero extraordinariamente, las plantas restantes parecían volverse notablemente más fuertes, más vibrantes y más radiantes espiritualmente. Era como si la atmósfera espiritual misma del campo estuviera siendo purificada intencionalmente y la unción divina estuviera siendo concentrada específicamente
sobre aquellos que permanecían. Después de la tercera y absolutamente final recolección divina, me encontré contemplando un paisaje espiritual completamente transformado que lucía radicalmente diferente del campo original que había observado inicialmente. Los creyentes específicos que permanecieron plantados firmemente en el campo de batalla terrenal eran notablemente diferentes en carácter espiritual de aquellos que habían sido llevados misericordiosamente. No eran necesariamente los cristianos más jóvenes físicamente, ni los más saludables médicamente, desde una perspectiva meramente terrenal superficial. Algunos parecían bastante ancianos externamente o luchaban con diversos desafíos físicos significativos, pero espiritualmente irradiaban una fuerza sobrenatural impresionante y determinación inquebrantable que los distinguía completamente de sus hermanos y hermanas en Cristo que se habían marchado. Estos creyentes remanentes específicos que quedan deliberadamente son mi ejército espiritual final del tiempo del fin, explicó Jesús con una voz simultáneamente llena de orgullo paternal genuino y propósito solemne divino. Son precisamente aquellos que he estado preparando estratégicamente a través de años prolongados de pruebas diseñadas específicamente y refinamiento espiritual intencional para la fase absolutamente final de la historia humana terrenal. Aunque a veces se sientan genuinamente cansados temporalmente, definitivamente no han terminado las tareas específicas que les he encomendado personalmente. Resistirán fielmente hasta el final mismo porque han aprendido dolorosamente a través de experiencia a sacar su fuerza continuamente de mí y mi espíritu en lugar de depender de sus propios recursos humanos limitados y agotables. Pude ver claramente que estos creyentes remanentes específicos poseían ciertas características espirituales distintivas que los distinguían completamente de aquellos que habían sido retirados misericordiosamente. Habían desarrollado una fe absolutamente inquebrantable y sólida como roca que se mantenía firme incluso cuando las circunstancias externas parecían contradecir directamente las promesas específicas de Dios reveladas en las Escrituras. Habían aprendido dolorosamente a través de repetidas pruebas a encontrar gozo genuino sobrenatural y paz inexplicable en medio de las pruebas más severas, en lugar de esperar pasivamente a que todos sus problemas se resolvieran favorablemente antes de poder adorar sinceramente y servir efectivamente. Más importante críticamente aún, estos guerreros espirituales del tiempo del fin habían cultivado deliberadamente una relación tan íntima profunda con Jesús, personalmente, que podían oír su voz claramente y distintivamente por encima de absolutamente todo el ruido caótico y la confusión ensordecedora del mundo demoníaco que los rodeaba constantemente. No serían engañados fácilmente por falsos profetas carismáticos, señales y prodigios engañosos impresionantes o movimientos espirituales falsos populares, porque conocían demasiado bien íntimamente la voz genuina de su pastor verdadero, como para dejarse engañar por impostores hábiles. La escena espiritual comenzó a cambiar dramáticamente de nuevo, y Jesús dirigió específicamente mi atención enfocada hacia individuos particulares dentro de este grupo remanente selecto. Podía ver sobrenaturalmente dentro de sus corazones verdaderos y mentes privadas, presenciando directamente las batallas espirituales invisibles que libraban diariamente y las victorias significativas que obtenían consistentemente mediante fe perseverante y perseverancia obstinada. No eran personas perfectas sin fallas, ni santos sin pecado, sino personas completamente rendidas que habían aprendido a caminar en dependencia diaria absoluta de la gracia divina inmerecida y el poder sobrenatural disponible. Algunos de estos creyentes remanentes específicos se enfrentaban regularmente a severa persecución social y religiosa por parte de familiares incrédulos, empleadores hostiles y autoridades gubernamentales opresivas
que se oponían vehementemente a su postura inquebrantable, valiente a favor de la verdad bíblica absoluta. Otros lidiaban valientemente con graves problemas de salud crónicos o presiones financieras aplastantes continuas que habrían quebrado completamente a cristianos menos maduros espiritualmente y menos enraizados en Cristo. Pero en absolutamente todos los casos, sin excepción, habían elegido deliberadamente confiar firmemente en la soberanía perfecta y la bondad absoluta de Dios, independientemente completamente de sus circunstancias externas temporales. Estos son específicamente los que presenciarán personalmente la gran cosecha final masiva de almas perdidas, dijo Jesús con autoridad absoluta. Verán milagros creativos sobrenaturales y demostraciones públicas dramáticas de mi poder divino ilimitado que harán que incluso las obras poderosas registradas detalladamente en las Sagradas Escrituras parezcan relativamente pequeñas en comparación directa, pero también simultáneamente se enfrentarán a una oposición demoníaca feroz sin precedentes y a pruebas personales severas que requerirán literalmente hasta la última gota de la fuerza espiritual que han desarrollado laboriosamente a través de años y décadas de servicio fiel consistente. Mientras seguía observando fascinado a este ejército remanente disperso por todo el campo, empecé a comprender claramente que su preparación espiritual específica no había sido de ninguna manera accidental ni fortuita. Dios había estado posicionando estratégicamente y entrenando intencionalmente a estos creyentes particulares durante décadas completas, permitiéndoles experimentar precisamente la cantidad justa de dificultad necesaria para fortalecer sus músculos espirituales sin quebrar sus espíritus humanos. Cada prueba específica que habían soportado valientemente, cada decepción dolorosa que habían superado exitosamente, cada momento crucial en que habían elegido deliberadamente fe sobre miedo paralizante, había contribuido significativamente a su preparación para esta fase absolutamente final de la historia humana. Ahora debo mostrarte específicamente algunos de los eventos que se desarrollarán este año 2026, dijo Jesús con una expresión facial aún más seria y solemne. Los acontecimientos que se desarrollen durante este año particular determinarán no solo quién está realmente preparado espiritualmente para mi regreso inminente, sino también exactamente cómo se escribirá el capítulo absolutamente final de la historia humana terrenal. Presta mucha atención cuidadosa, Moisés Rafael, porque el tiempo de preparación espiritual casi ha terminado completamente. La atmósfera espiritual a nuestro alrededor cambió drásticamente y me encontré presenciando escenas proféticas que se desarrollarían a lo largo del año 2026 con una claridad cristalina sobrenatural. No eran profecías vagas lejanas, ni visiones meramente simbólicas abiertas a interpretación, sino vistazos reales, específicos, a momentos futuros exactos que pondrían a prueba severamente la fe de absolutamente cada creyente, de formas que nunca imaginaron remotamente posibles. La primera escena profética que Jesús me mostró claramente involucraba iglesias por absolutamente todo el mundo, enfrentando divisiones internas sin precedentes históricamente. Pero no se trataba para nada de los típicos desacuerdos denominacionales superficiales sobre estilos de adoración preferidos o interpretaciones teológicas secundarias menores. Eran rupturas fundamentales devastadoras sobre verdades bíblicas absolutamente básicas que habían sido aceptadas universalmente durante siglos completos de historia cristiana. Vi cómo pastores que habían predicado doctrina sana fielmente durante décadas enteras, de repente empezaban a transigir, comprometerse peligrosamente en temas centrales críticos de la fe cristiana. Algunos empezaron a enseñar sutilmente que había múltiples caminos igualmente válidos hacia el cielo eterno, afirmando que su anterior exclusividad sobre la salvación, solo únicamente a través de Cristo,
había sido demasiado estrecha de miras culturalmente y ofensiva socialmente. Otros empezaron a adoptar tendencias culturales progresistas que contradecían directamente las escrituras claramente reveladas, justificando sus posturas comprometidas, diciendo que necesitaban desesperadamente ser relevantes culturalmente para alcanzar efectivamente al público moderno secular. Moisés Rafael observa cuidadosamente cómo la presión social para conformarse será distinta completamente a cualquier cosa que la Iglesia verdadera haya enfrentado jamás históricamente, dijo Jesús mientras presenciábamos cómo se desarrollaban estas escenas futuras desgarradoras. Los creyentes remanentes fieles que viste previamente en el campo se verán forzados a elegir definitivamente entre mantener firmemente la verdad bíblica inalterada y conservar sus posiciones eclesiásticas, sus amistades cercanas e incluso sus relaciones familiares preciadas. Pude ver claramente creyentes genuinamente fieles abandonando con dolor iglesias a las que habían asistido lealmente durante años o décadas, porque sus líderes espirituales habían abandonado la doctrina cristiana fundamental básica. No eran salidas airadas dramáticas ni confrontaciones públicas escandalosas, sino separaciones absolutamente desgarradoras al darse cuenta dolorosamente de que como verdaderos discípulos ya no podían apoyar ministerios que se habían alejado deliberadamente de la senda estrecha de la fidelidad bíblica. Las presiones financieras económicas sobre estos creyentes remanentes fieles eran intensas y aplastantes. Muchos perdieron sus empleos estables porque se negaron rotundamente a participar en iniciativas laborales corporativas que violaban directamente su conciencia bíblica. Otros vieron cómo se boicoteaban severamente sus negocios familiares porque no querían comprometer sus valores cristianos fundamentales para apaciguar a grupos activistas agresivos. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a graves dificultades económicas devastadoras, estos fieles encontraron provisión sobrenatural milagrosa de las formas más inesperadas divinas. Fui testigo de cómo el dueño de un pequeño negocio perdió literalmente a la mitad de sus clientes regulares por negarse simplemente a quitar una cruz sencilla del escaparate visible de su tienda. Justo cuando la quiebra financiera total parecía absolutamente inevitable, empezaron a llegar nuevos clientes desde cientos de kilómetros de distancia, atraídos específicamente por las recomendaciones entusiastas de otros creyentes que querían apoyar deliberadamente a alguien que defendiera públicamente su fe. Su negocio se volvió más próspero que nunca, sirviendo como un faro brillante de esperanza para otros cristianos que enfrentaban persecuciones similares. La segunda gran escena profética que Jesús reveló involucraba una serie de desastres naturales severos, azotando diversas regiones del mundo con una frecuencia inusualmente alta e intensidad sin precedentes. Pero lo que hizo que estos eventos fueran únicos espiritualmente no fue su impacto físico devastador, sino cómo sirvieron como separadores divinos efectivos entre la fe genuina enraizada y la superficial meramente profesada. Vi cómo algunos creyentes profesantes recurrían inmediatamente a la culpa amarga y a la ira destructiva cuando sus casas eran destruidas completamente o sus seres queridos resultaban heridos severamente. Cuestionaban furiosamente la bondad de Dios, con acusaciones amargas abandonaban sus comunidades de fe abruptamente y permitían que la amargura tóxica consumiera sus corazones completamente. Eran personas que habían parecido fuertes espiritualmente y comprometidas genuinamente durante los tiempos de paz y prosperidad, pero sus cimientos espirituales superficiales se desmoronaron instantáneamente al ser probados por adversidad real severa. En marcado contraste absoluto, otros creyentes genuinos que enfrentaban tragedias idénticas exactamente respondían con adoración sincera, acción de gracias genuina y una mayor dedicación a servir a los demás sacrificialmente. Vieron sus pérdidas materiales como oportunidades divinas
para demostrar el amor de Cristo a sus comunidades necesitadas. Su fe no solo sobrevivió a las tormentas físicas, sino que se hizo considerablemente más fuerte y radiante, atrayendo a otros a buscar la fuente de su paz inexplicable sobrenatural. Observa cuidadosamente cómo las pruebas severas revelan la verdadera condición de cada corazón humano, explicó Jesús pacientemente. Muchos de los que se consideran creyentes maduros espiritualmente han construido su fe sobre las circunstancias favorables y no sobre la relación íntima conmigo personalmente. Cuando su cómoda vida cristiana se ve perturbada severamente, su verdadera condición espiritual se hace evidente claramente para todos los que les rodean observando. Vi familias en las que algunos miembros superaban esta prueba victoriosamente, mientras otros fracasaban completamente espiritualmente. Los padres veían con angustia desgarradora cómo hijos adultos que habían criado fielmente en la iglesia se alejaban de la fe ante dificultad real seria. Mientras tanto, otros familiares que habían parecido menos maduros espiritualmente demostraron una resistencia notable impresionante y de hecho se convirtieron en líderes más fuertes en sus comunidades. La tercera visión profética que Jesús compartió conmigo fue quizás la más difícil emocionalmente de presenciar. Un gran engaño espiritual sutil comenzó a extenderse viralmente por las comunidades cristianas de absolutamente todo el mundo. No era un falso mensaje obviamente herético que los creyentes maduros reconocerían y rechazarían inmediatamente. En cambio, era una distorsión increíblemente sutil de la verdad bíblica que apelaba poderosamente al deseo natural de la gente de comodidad terrenal, prosperidad material y éxito mundano. Este mensaje engañoso enseñaba persuasivamente que Dios quería que absolutamente todos los creyentes experimentaran una salud física perfecta, una riqueza material ilimitada y una libertad total de cualquier forma de sufrimiento o lucha. Los predicadores que promovían este falso evangelio señalaban versículos aislados de las Escrituras fuera de contexto, mientras ignoraban deliberadamente la enseñanza bíblica más amplia sobre el valor espiritual de las pruebas y el coste real del discipulado. Millones sobre millones de cristianos sinceros abrazaron esta enseñanza engañosa porque prometía exactamente todo lo que naturalmente querían oír. Empezaron a ver su relación con Dios como una transacción cósmica en la que la fe suficiente y la confesión positiva garantizarían bendiciones terrenales. Cuando sus vidas no coincidieron con estas expectativas poco realistas, muchos se desilusionaron profundamente y abandonaron su fe por completo. Los creyentes remanentes que Jesús me había mostrado antes reconocieron este engaño inmediatamente porque habían aprendido a probar absolutamente todo contra el consejo completo de las Escrituras. Habían experimentado personalmente la fidelidad de Dios tanto en temporadas de bendición como de dificultad, comprendiendo que su relación con Cristo trascendía sus circunstancias temporales. Vi cómo estos creyentes con discernimiento intentaban advertir a otros sobre la falsa enseñanza solo para ser tachados de negativos, faltos de fe o estancados en viejas tradiciones religiosas. Muchos perdieron amistades cercanas y fueron excluidos de iglesias a las que habían apoyado durante años. Sin embargo, continuaron hablando la verdad con amor, sabiendo que algunos corazones todavía estaban abiertos a recibir una instrucción bíblica genuina. Mira cómo mi remanente se mantiene firme cuando la opinión popular se vuelve contra ellos, observó Jesús. Han aprendido a valorar mi aprobación más que la aceptación humana. Estos son los que pastorearán a mi rebaño cuando la confusión alcance su punto máximo. La cuarta visión reveló acontecimientos que sacudirían los cimientos de la sociedad global. Sistemas económicos que habían parecido estables durante décadas empezaron a colapsar a medida que sucesos sin precedentes creaban el caos en los mercados financieros de todo el mundo.
Apareció la escasez de alimentos en regiones que nunca habían experimentado tales problemas y servicios básicos que mucha gente daba por sentados se volvieron inestables o desaparecieron por completo. Durante este tiempo de crisis, la diferencia espiritual entre los creyentes remanentes y los demás se hizo aún más pronunciada. Mientras la mayoría de la gente entraba en pánico y recurría a medidas desesperadas para asegurar su supervivencia, estos fieles mantenían una paz sobrenatural y se convertían en fuentes de esperanza para sus comunidades. Fui testigo de cómo los creyentes remanentes abrían sus hogares para alimentar a vecinos hambrientos, compartiendo sus recursos, sin esperar nada a cambio, y organizando sistemas de apoyo comunitario cuando la ayuda gubernamental resultaba insuficiente. No tenían más dinero ni recursos que los demás, pero habían aprendido a confiar en la provisión de Dios de forma tan completa que podían dar generosamente incluso en tiempos de escasez. Sus testimonios de la fidelidad de Dios durante este periodo de crisis condujeron al despertar espiritual más significativo de la historia moderna. Personas que habían rechazado el cristianismo durante años, de repente, se desesperaron por comprender la fuente de la seguridad y el gozo inquebrantables de estos creyentes. Pero Moisés Rafael, dijo Jesús, con una voz que transmitía tanto urgencia como compasión: esta ventana de oportunidad será breve, la cosecha será grande, pero los obreros son pocos. Aquellos que permanezcan después de que mi Padre retire misericordiosamente a los cansados y a los tibios, deben estar listos para trabajar más duro de lo que jamás lo han hecho. A medida que estas visiones comenzaron a desvanecerse, me encontré de nuevo en aquel lugar de belleza indescriptible, donde nuestro encuentro había comenzado. Pero ahora comprendía que este no debía ser mi hogar permanente, todavía no. Tenía trabajo que hacer, un mensaje que entregar, un propósito que cumplir, que no podía esperar. Jesús me miró con ojos que parecían ver todo lo que enfrentaría. Cuando regreses, Moisés Rafael, algunos creerán en tu testimonio de inmediato. Otros se burlarán de ti, te llamarán delirante, afirmarán que tu experiencia no fue más que una alucinación provocada por un trauma médico. No permitas que su escepticismo te desanime. Planta las semillas de la verdad que te estoy dando y confía en que yo las haré crecer en los corazones que estén listos para recibirlas. Hizo una pausa y pude ver el peso de toda la historia humana en su expresión. Recuerda que yo también fui objeto de burlas, ridiculizado y rechazado por muchos durante mi tiempo en la tierra. Si trataron al Maestro de esa manera, ciertamente tratarán a su mensajero de la misma forma. Pero por cada persona que rechace el mensaje, habrá otros cuyos corazones estén preparados para recibirlo. Enfócate en aquellos cuyos ojos se iluminen con reconocimiento cuando compartas lo que has visto. Luego comenzó a hablar sobre las cosas específicas que debía decirle a la gente, las formas prácticas en que podían prepararse espiritualmente para lo que vendría. Sus instrucciones eran claras, urgentes y llenas de esperanza para aquellos dispuestos a actuar en consecuencia. Diles que la oración durante este tiempo tiene un poder inusual, dijo. La atmósfera espiritual está siendo preparada para responder oraciones de maneras que asombrarán incluso a los creyentes de mucho tiempo. Aliéntalos a orar con audacia, a pedir lo imposible, a interceder por familiares y amigos que parecen estar lejos de mí. Muchos corazones que han estado cerrados por años están a punto de abrirse, pero necesitan que alguien ore para que se abran. También habló sobre la importancia de que los creyentes se reúnan durante este periodo crucial. Mi pueblo ha estado disperso, aislado, enfocado en sus viajes espirituales, individuales, explicó. Pero este es un tiempo de unidad, de adoración corporativa, de que los creyentes se unan de manera sin precedentes. Cuando se reúnan en mi nombre durante esta temporada, experimentarán mi presencia de formas que nunca antes han experimentado. Pude sentir que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin y la idea de dejar su presencia era casi insoportable.
la paz, el amor, la certeza absoluta de ser completamente conocido y completamente aceptado. ¿Cómo podría volver a un mundo lleno de confusión, conflicto y duda? Pero Jesús pareció comprender perfectamente mi renuencia. La separación es solo temporal. Moisés Rafael dijo con infinita ternura: «Y no estarás solo cuando regreses. Mi espíritu irá contigo, te fortalecerá, te recordará todo lo que has visto y oído. Cuando te sientas abrumado por la oscuridad del mundo, recuerda este lugar, recuerda este momento, recuerda que la victoria final ha sido asegurada». Mientras decía estas palabras, comencé a sentir esa familiar sensación de tirón, la sensación de ser atraído hacia algo que no podía ver. Los hermosos colores comenzaron a desvanecerse. La música celestial se atenuó y la abrumadora presencia del amor divino comenzó a retroceder como una marea que vuelve al mar. «Ve ahora mi testigo fiel», dijo Jesús, con su voz volviéndose más distante pero no menos poderosa. «Diles que los amo más de lo que pueden imaginar. Diles que este año es su momento, su oportunidad, su última oportunidad de elegir la vida sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, la eternidad conmigo sobre la eternidad sin mí. Diles que estoy esperando, que estoy llamando, que mis brazos están abiertos de par en par para cualquiera que venga a mí con un corazón sincero». Lo último que recuerdo haber visto fue su sonrisa, una sonrisa llena de tanto amor, tanta esperanza y tanta confianza en su victoria final que se quemó permanentemente en mi memoria. Luego, todo se volvió blanco, luego negro, y después estaba jadeando por aire en aquella cama de hospital rodeado por los rostros sobresaltados de paramédicos y doctores que no podían creer lo que estaban presenciando. La transición de regreso a la realidad física fue discordante más allá de toda descripción. Mi cuerpo me dolía de maneras que nunca había experimentado. Las duras luces fluorescentes de la habitación del hospital herían mis ojos después de haber presenciado la luz perfecta del cielo. Los sonidos de las máquinas pitando los avisos por megafonía y los pasos apresurados parecían casi violentos después de la armonía perfecta que acababa de dejar atrás. Pero incluso más desafiante que la incomodidad física era el peso espiritual que ahora cargaba. Se me había confiado un mensaje que literalmente podía cambiar el destino eterno de cualquiera que lo escuchara y creyera. Los doctores llamaron a mi recuperación milagrosa, realizando prueba tras prueba, tratando de explicar cómo alguien que había estado clínicamente muerto durante 11 minutos podía regresar sin daño cerebral. Mi esposa, Rebeca Esther, no podía dejar de llorar abrazándome y preguntando qué había sucedido. Mis hijos me rodeaban con expresiones mezcladas de alivio y confusión. ¿Cómo podría explicarles que su padre, el rabino, había encontrado al Mesías que habíamos rechazado durante generaciones? Los primeros días después de mi regreso fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas visiones con claridad perfecta. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba la voz de Jesús recordándome el mensaje urgente que debía entregar. Sabía que compartir mi experiencia significaría perder toda mi posición como rabino, mi reputación en la comunidad judía, las amistades de décadas, las relaciones familiares que valoraba profundamente. Pero también sabía que no podía permanecer en silencio. No después de lo que había visto. No después de haber estado en la presencia del Mesías verdadero. Ahora, mientras comparto este testimonio contigo, ya han pasado exactamente 8 días desde mi muerte, el 15 de enero de 2026. Eso significa que faltan exactamente 8 días para el 31 de enero, cuando Jesús me mostró que comenzará la separación masiva. Todo lo que Él reveló sobre quién será retirado y quién permanecerá sobre la prueba que revelará la verdadera condición de cada corazón, todo está a punto de suceder exactamente como Él me mostró. No sé quién eres, ni cuál puede ser tu formación espiritual, pero sé esto con absoluta certeza.
No encontraste este testimonio por accidente. Dios orquestó esta cita divina porque tiene algo específico que quiere decirle a tu corazón ahora mismo. La pregunta no es si estas visiones fueron reales. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la advertencia que acabas de recibir? El tiempo se agota rápidamente. Mira, entiendo perfectamente que esto suene completamente imposible. Un rabino judío de 52 años, afirmando haber visitado el cielo, encontrado a Jesús y recibido advertencias urgentes sobre los próximos 8 días. Una parte de mí todavía no puede creer que yo sea el que entrega este mensaje. Pasé 29 años rechazando a Jesús, enseñando activamente contra él, argumentando que era un falso Mesías. Pero yo no elegí esta misión. Ella me eligió a mí. Y cada detalle que Jesús me mostró sobre la separación, sobre el remanente, sobre lo que determina quién se queda y quién se va, está grabado en mi conciencia con una claridad que hace que mis recuerdos normales parezcan borrosos en comparación. Estás escuchando esto por una razón específica, no porque tropezaste con ello al azar mientras navegabas, sino porque algo en ti reconoció la verdad al encontrarla. Ese reconocimiento no viene de mí ni de mis palabras. Es el Espíritu Santo confirmando lo que tu espíritu ya sabe en lo más profundo. La separación comienza en exactamente 8 días. El 31 de enero revelará la condición espiritual de todo aquel que clame el nombre de Cristo. Los cansados serán retirados misericordiosamente. Los tibios serán llevados para ahorrarles lo que está por venir. Pero el remanente, aquellos que han estado construyendo silenciosamente una fe inquebrantable a través de años de pruebas, están a punto de entrar en su misión divina. ¿En qué categoría caes tú? Esa es la pregunta que exige una respuesta honesta ahora mismo. No la versión de ti mismo que presentas a los demás, no las actividades religiosas que realizas, sino el estado real de tu relación con Jesús cuando nadie te mira. Si estás agotado por años de guerra espiritual y sientes que no puedes dar un paso más, Él te ve. Su misericordia hacia los cansados no es rechazo, es compasión divina. Pero si todavía hay fuego en ti, si algo en tu espíritu se levantó durante este testimonio, reconociendo tu llamado, entonces eres parte del remanente que Él ha estado preparando exactamente para este momento. El tiempo de preparación ha terminado. Lo que hagas en estos próximos 8 días importará más que cualquier cosa que hayas hecho en toda tu vida hasta este momento. ¡Qué testimonio tan profundo y transformador! Gracias, Moisés Rafael, por tu valentía al compartir una experiencia que cambió tu vida y que hoy confronta nuestros corazones con una verdad eterna. La Biblia nos recuerda en Mateo capítulo 25, versículo 13. Velén, porque no saben ni el día ni la hora. Este mensaje no llega por casualidad. A ti, que has permanecido hasta el final de este video, gracias por escuchar con un corazón abierto. Que este tiempo sea de reflexión sincera, de volver a lo esencial y de renovar tu relación con Jesús más allá de la rutina, más allá del cansancio y más allá de la religión. Si te has sentido agotado espiritualmente, Él te ve. Si has sentido que tu fe se ha enfriado, Él aún te llama. Y si todavía hay fuego en tu corazón, entonces prepárate, porque Dios no ha terminado contigo. Que las bendiciones del cielo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la guía del Espíritu Santo estén sobre tu vida en estos días tan decisivos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.